that it is hard to understand. I know I was born to do this. All eyes on me. All eyes on me. I said I'm getting through this. Wait for me, please. Wait for me, please. Don't ever have to leave. Don't ever have to stay. This is all we've been dreaming of. Don't ever have to leave. Don't ever. Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal. Este vídeo trata sobre el libro de Clean Code de Robert C. Martin, de cómo aplicar estas prácticas de código limpio a tu día a día, a tu proyecto, a lo que estés desarrollando. De momento llevo 2 capítulos. En el primer capítulo nos explica un poquito lo que es el código limpio, cómo debería ser, cómo tiene que ser. Si alguien lo quiere leer, de momento a mí me está pareciendo muy útil, así que ya digo, animo a mucha gente. De momento a mí me está gustando, hay cosas, o sea, creo que no es como la Biblia, no hay que llevárselo a rajatabla, pero sí que hay cosas que son bastante importantes, te da una buena base para empezar, así que en los cuales te puedes fijar para poder empezar. Creo que es un poco el resumen que he hecho de lo que he leído, pero quiero también abrir el melón del capítulo 2. El capítulo 2 te habla sobre los nombres de variables, de clases, de métodos. Creo que es muy importante lo que explica, estoy bastante de acuerdo con lo que explica, que tienen que ser cosas que den contexto, pero no demasiado contexto, porque también la sobreinformación puede llevar a un punto de desinformación o de confusión, y creo que también es bastante importante eso, sobre todo también si trabajas con un equipo, tener palabras, o sea, usar, por ejemplo, los métodos, por ejemplo, que el método de add siempre siga siempre tenga como el mismo contexto, es decir, que no tengas dos métodos de add en diferentes clases, el cual esos dos métodos sean totalmente diferentes el uno del otro, sino que sean totalmente iguales, así cuando nos refiramos a ese método sepamos de lo que estamos hablando y no estemos, este método es este o este otro método es este otro. Es bastante curioso, y creo que a mí personalmente lo que llevo leído me está gustando, y yo creo que voy a parar aquí, voy a continuar leyendo, voy a ver hasta dónde continúo. Ya digo, animo a todo el mundo que lo quiera leer y tal, que lo pille, porque da una buena base. Así que continuamos leyendo, voy haciendo más actualizaciones de cómo voy. Bueno, estaba aquí leyendo el libro de código limpio y he llegado al capítulo 5 y quería hacer como un pequeño resumen de los 2 capítulos que he leído desde la última actualización, que es las funciones y el de los comentarios, y me gustaría hablar de ello porque creo que tengo como sensaciones, tengo como cosas que aportar a día de hoy, que puede ser interesante o no, depende de quien quiera escucharlo. Ya digo, quiero empezar por el capítulo de las funciones, y creo que es un capítulo que aporta valor, pero creo que tiene cosas que están un poquito antiguas. Es decir, hay cosas como el tipado de los argumentos o el retorno que te va a hacer una función, que hoy día los lenguajes ya te permiten tipar ese tipo de cosas y no hace falta que tú le añadas tipo de argumento que va a devolver en el nombre de la función. Sin embargo, hay como cosas que me causan confusión, discrepancia, porque tener ya un poco de experiencia en este sector, tengo como conocimientos que he adquirido a base de trabajo que no son totalmente diferentes, pero sí que chocan un poquito, porque por ejemplo te dice que el nombre de las clases debe ser un sustantivo y el nombre de la función un verbo. Estoy de acuerdo, pero creo que por ejemplo en el DDD pierde un poco el sentido, porque sencillamente cuando tú haces un caso de uso, tú en el caso de uso ya especificas a través del naming que el caso de uso suele ser la clase que va a hacer ese caso de uso, mientras que como te los ponen en el libro, tienes que hacer un sustantivo que sea como una entidad, y dentro de la entidad tienes que hacer el verbo de lo que vas a hacer, la acción que va a hacer. No sé, creo que son cosas que difieren un poquito de mi experiencia, de mis conocimientos, pero creo que son de valor, porque no creo que se equivoque, simplemente que creo que o estaba en un punto de vista diferente o en un contexto diferente, o no he entendido bien, pero creo que son cosas diferentes, ¿vale? También habla me parece un capítulo totalmente ya antiguo, me parece un capítulo que no aporta valor de ningún tipo al libro ni a la programación ni nada, porque a día de hoy no hay programadores que pongan comentarios, gracias a Dios. Ya la programación, los lenguajes han avanzado tanto que ya nos permiten ser totalmente descriptivos con ello. Sí que es verdad que a veces necesitamos algún tipo de comentario declarativo
declarativo de alguna variable o de algún parámetro, argumento o lo que sea que debemos añadir para darle contexto al IDE. Pero creo que según los ejemplos que he visto en el libro me parecen un poco desfasados. Me parece, había un ejemplo que era básicamente un párrafo donde un programador se había dedicado a escribir su vida prácticamente. O sea, yo no he visto en mi vida comentarios como los que he visto en este libro. O sea, un comentario de un párrafo no lo he visto en ningún sitio. No he visto ni he visto algún otro comentario de alguna línea, pero sin más, no he visto nada más exagerado. Sí que es verdad, estoy totalmente de acuerdo con el libro, que lo que más vale la pena de este capítulo de comentarios es el primer párrafo, donde te dice que los comentarios no deberían existir, el código debe ser totalmente declarativo. Y ahí estoy totalmente de acuerdo con ello, pero creo que a día de hoy ya no hay ningún lugar en el que se use esta práctica. Y haciendo referencia un poco con el vídeo de Hola Mundo de la review, que fue por el cual decidí comprar este libro, que vi la review, vi que estaba muy bien, vi que lo recomendaba. Sí creo que tenga razón, pero creo que a medida que va pasando el tiempo, va avanzando la tecnología, y creo que este libro va perdiendo un poco el sentido. Sí que es verdad que aporta, creo que es un libro que de un 100% a lo mejor te puede aportar un 60 o un 70%, pero veo muchas cosas que ya a día de hoy el lenguaje ha avanzado tanto que te da la solución básicamente. Así que nada, simplemente era esa mi reflexión, esa era mi resumen de los 2 capítulos. Iré contando más según vaya avanzando. Me parece un buen libro, de momento estoy contento con ello, me está dando puntos de vista diferentes y eso me gusta, me está dando referencias que también me gusta y muchas cosas más que me está aportando. Así que ya digo, al final diré si merece la pena o no, porque ahora mismo tampoco tengo una opinión tan consistente para decir si este libro merece la pena sí o no. O sea, y depende para quién también, ¿vale? Así que nada, continuamos avanzando. Bueno, nuevo resumen del libro de Código Limpio. Aquí está. Me acabo de terminar el capítulo 8, 9 y 10, que son los límites, test de integración y test unitarios. La verdad, 3 capítulos que me parecen necesarios de explicar, porque te pone un poco en contexto de por qué se hace a día de hoy cosas que ya damos por hecho, de dónde vienen. Por ejemplo, el de los límites es un capítulo que creo que debe estar porque ya se da por hecho ciertas herramientas como son los límites, y creo que son cosas que ya damos por hecho pero no sabemos de dónde vienen, y es bastante importante. Así que buen capítulo, me ha gustado el capítulo de los límites. Con esto doy paso al siguiente capítulo, el capítulo de los test unitarios. Es un capítulo que me parece exactamente lo mismo, te explica por qué de los test unitarios, la motivación del por qué vienen, un detalle de qué son los test unitarios y por qué debería. Básicamente te dice que es la manera que nosotros tenemos de comprobar que nuestra aplicación sigue funcionando con aplicaciones de tercero, básicamente. Y el test unitario prácticamente 3/4 de lo mismo, pero en vez de aplicaciones de tercero, con nuestra propia aplicación, nuestra propia lógica de negocio, que creo que es bastante importante testear. Creo que son los test más lógica deberían tener al ser lógica de negocio. Así que nada, estos son los 3 capítulos que me he leído. Me han parecido muy buenos estos 3 capítulos en concreto, me parece que son capítulos necesarios. Así que señores, nos vemos ya. Creo que me lo voy a terminar el libro, creo que quedan pocos capítulos, pero yo creo que me los voy a leer de golpe y vamos a pasar directamente a mi opinión, a lo que opino de este libro y lo que me parece genial. Código Limpio terminado, 17 capítulos de este libro que ya me he leído y me gustaría dar mi opinión sobre él. Y es que este libro creo que es un libro que depende los años de experiencia o dependiendo tu perfil de desarrollador, te puede influir más o menos en según qué temas. Yo lo recomendaría leer porque creo que te pone un poquito en contexto de lo que es la programación a día de hoy. O sea, ciertas funcionalidades que a día de hoy se dan por hechas pero no sabes de dónde vienen. Porque te podría poner un caso que explica, por ejemplo, el tema de los límites. Creo que es el tema de las tabulaciones en el código y demás. Creo que es una funcionalidad que a día de hoy ya se da por hecha. Hay herramientas que ya te facilitan eso y no tienes que pensar prácticamente en las tabulaciones. Y por ejemplo, ahí también me he encontrado también en el capítulo de los comentarios. Creo que es un capítulo que creo que está prácticamente obsoleto. No se ponen
ya comentarios. Yo al menos en todo este tiempo que llevo desarrollando no me he encontrado los ejemplos que explica este libro, creo que son ejemplos desfasados. Pero sí que por otra parte, o sea, mi recomendación de este libro, si en 2023 merece la pena, yo digo que sí. También es verdad que este libro creo que ha pasado, o sea, según mi opinión, todas las opiniones, o sea, mi opinión es muy subjetiva, a lo mejor a mí me ha influido de una manera, a ti te puede influir de otra, o yo que sé, a X le puede influir de otra, dependiendo, ya digo, yo creo que depende un poquito de la experiencia que tengas. Por ejemplo, una persona que acaba de salir de, yo que sé, de acabar el grado, acabar lo que sea, acabar sus estudios, creo que le puede influir mucho más que a una persona que ya tiene 6 años de experiencia, como es mi caso, o que tiene, yo que sé, 15 años, que es otro caso. Creo que cada desarrollador tiene como sus taras, cada desarrollador tiene sus manías y le puede influir más o menos. Ya digo, a mí me ha influido, pues no mucho, o sea, yo diría que no ha influido porque hay muchas cosas que ya veía reflejadas, es decir, cosas que hacía que ya digo, es que es totalmente lógico que lo ponga porque yo pienso, o sea, ya se piensa así al día de hoy. Sí que es verdad que a lo mejor alguien que tiene más experiencia y alguien que está acostumbrado a hacer otro código, dice, es que a mí esta lógica no la veo necesaria por XXX. O sea, creo que es un libro que dependiendo de tu perfil te puede influir más o menos. Yo lo recomiendo en 2023, yo digo sí, básicamente porque creo que este libro ha pasado ya a un plano totalmente diferente en el caso de que ya es algo como que, o sea, es más historia de la programación que más aprendizajes de la programación. Así que nada, yo es lo que recomiendo, yo lo recomiendo leer en 2023, yo digo sí, básicamente porque te pone en contexto de dónde vienen muchas funcionalidades que hoy día ya damos por hechas.